Inesperado y conmovedor, un joven revela quién es su verdadera madre entre las socialites. Javier, un joven de 27 años, se encontraba encajando platos en una mesa servida con lujo desbordante, en la gala de beneficencia que organizaba el bufete de abogados en el que trabajaba. 30 pisos arriba, las luces brillaban con fuerza, mientras una multitud dorada disfrutaba de copas de vino, ajenos a las historias de lucha que Jesús llevaba en su piel. Los murmullos de la élite resonaban mientras él sonreía forzadamente, ocultando la tensión que crecía en su pecho. En su vida, había aprendido a aceptar las miradas condescendientes, los silencios que gritaban no pertenezco, pero esta noche era diferente. Cada paso en el salón lo hundía más en un mar de emociones contradictorias. En el fondo de su ser, se agolpaban los recuerdos de su madre adoptiva, Isabel, una mujer de carácter fuerte que siempre le había hecho sentir que su origen no definía su valor. Ella le enseñó el valor del trabajo duro y del amor inquebrantable, pero ahora, con cada sorbo de champaña que ofrecía, el registro de su vida se tambaleaba. La gente lo miraba como si fuera un error, un incongruente en este mundo de superficialidades. Sentía la presión de unos ideales que jamás le pertenecieron. En medio de la velada, un torrente de emociones lo desbordó cuando una figura deslizó su mano con gracia hacia su brazo. Clara, una socialité de renombre, lo miraba con una mezcla de reconocimiento y curiosidad. Siempre supe que alguna vez te encontraría, hijo, pronunció. El mundo se detuvo. Javier deseó retroceder en el tiempo, regresar a la simplicidad de la infancia, donde la vida no era un torbellino de ambiciones y expectativas ajenas. Las palabras de Clara resonaron en su mente como un eco frío. Su madre biológica lo había encontrado, la revelación le sacudió el alma, abriendo viejas heridas. ¿Qué significaba esto ahora para él? Un caos interno lo invadió mientras miradas curiosas se centraban en ellos. Podía darse el lujo de buscar respuestas y, al hacerlo, traicionar a Isabel. Su respiración se hizo irregular, el nudo en su garganta casi inaguantable. La lucha entre el pasado y el futuro lo consumía y el peso de la verdad comenzaba a ser insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Javier se lanzó a un abismo de pensamientos. La gala continuaba girando a su alrededor, pero él se sentía atrapado en un paréntesis temporal. La sombra de lo desconocido se extendía sobre él. ¿Cómo podía seguir adelante? El miedo a descubrir verdades que posiblemente no estaba listo para enfrentarse a apodero de su ser. Tenía que tomar una decisión, pero el peso del pasado y las expectativas que lo rodeaban lo mantenían anclado en un lugar que, quizás, nunca lo había aceptado del todo. Mientras sus amigos celebraban y brindaban, él se debatía entre la necesidad de explorar su identidad y el fuerte sentimiento de lealtad hacia Isabel. Su mente estaba en un remolino de dudas, y la presión de elegir un camino se intensificaba. Podía perderlo todo, o quizás encontrar su verdadera esencia. La angustia marcaba su andar, mientras su corazón latía con una incertidumbre nerviosa. La noche apenas comenzaba, pero el verdadero dilema había estallado en su pecho, dejando una inquietante pregunta: ¿qué es lo que realmente estaba dispuesto a arriesgar por conocer la verdad de su historia? Las horas transcurrieron en un borrón de risas falsas y música estridente. Javier se movía entre las mesas, sirviendo a los asistentes que reían sin preocupaciones, mientras en su mente luchaban ecos de preguntas sin respuesta. La figura de Clara, con su tono dueño y sereno, le había arrebatado la capacidad de concentrarse en el presente. Pensamientos sobre su infancia, los sacrificios de Isabel y el peso de la herencia genética se entrelazaban en su cabeza como una red enredada, difícil de descifrar. En ese torbellino de emociones, Javier sintió un impulso. Necesitaba un lugar de calma, un refugio donde pudiera procesar la avalancha de información. Así que, con un gesto rápido, se dirigió hacia la azotea del edificio, donde una suave brisa y la vista de la ciudad iluminada por luces doradas ofrecerían un breve respiro. Una vez allí, examinó el horizonte. Las luces parpadeantes parecían simbólicas, miles de realidades, historias y destinos. En su interior vibraba una mezcla de miedo y anticipación. ¿Cómo podría seguir adelante con su vida, sabiendo que parte de su historia había sido escondida, como un secreto mal guardado? Se sintió dividido entre dos mundos, el de la aceptación que le brindaba Isabel y el de la curiosidad que Clara había encendido en él. Las palabras de Isabel resonaron en su mente: el origen no define quién eres, Javier. Sin embargo,
Esa noche parecía contradecirse. ¿Acaso no pertenecía a una parte de sí mismo, la que nunca había conocido? La idea de profundizar en su pasado le generaba, al mismo tiempo, la promesa de una identidad más completa y el temor a una traición. Aparentemente leal, pero desgarrado por dentro, se hallaba en una encrucijada, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Marco, su mejor amigo. ¿Dónde estás? Te estamos buscando. Respiró hondo y decidió que no podía evadir la realidad. La vida continuaba, y él también debía hacerlo. Sin embargo, al regresar a la fiesta, la decisión seguía pesando sobre él como una cadena. Al cruzar la puerta que daba a la sala de gala, su mirada se deslizó nuevamente hacia Clara. La socialite parecía disfrutar de su aliento distante mientras compartía anécdotas. Era como si estuviera en un escenario al que él, de alguna manera, había sido invitado pero nunca había elegido. Cuando sus ojos se encontraron, un escalofrío recorrió su espalda. Clara sonreía, proyectando una seguridad que solo aumentaba su confusión. Fue como si no solo ella reconociera su historia, sino que también lo invitaba a desentrañarla. ¿Acaso él quería, de verdad, saber más sobre su origen, o prefería la calma de lo que ya conocía? Un sorbo de valentía lo llevó a dar un paso hacia ella. Sería un riesgo, claro, pero también podría ser el primer paso para que Javier se convirtiera en el arquitecto de su propia narrativa. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, sintiéndose más firme de lo que jamás había estado. Clara sintió, y el mundo a su alrededor se desvaneció, dejándolo a él y a ella en un espacio donde el futuro comenzaba a tomar forma. Sus corazones laten fuertemente, y una sensación electrizante llenaba el aire. Había dado el primer paso, pero el camino que se abría ante él continuaba lleno de incertidumbres. Te he estado esperando, dijo ella, y en su voz había un tono que Javier no podría ignorar. Era un punto de inflexión, un momento que podría cambiarlo todo. Mientras su mente corría en círculos, quedó claro que no podía evitar más su pasado. El momento de la verdad había llegado, pero estaría preparado para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. La conversación que se estaba gestando entre Javier y Clara creó un espacio donde el tiempo parecía desacelerarse, como si el universo se hubiera alineado para permitirle un atisbo de autenticidad en medio de la confusión. Mientras la música de la fiesta se apagaba lentamente en el fondo, Javier sintió como la adrenalina comenzaba a fluir. Estaba en un momento decisivo, un instante que podría darle un giro a su vida. ¿De qué querías hablar?, preguntó Clara, con una mirada que poseía tanto interés como desafío. Javier fue consciente del sudor en su frente. La figura de Clara no solo le generaba confusión, sino que le exigía un nivel de valentía que no se había visto obligado a exhibir antes. Inhaló profundamente y decidió que era el momento de abrir la puerta que había mantenido cerrada. Quiero saber sobre mí, dijo con voz tranquila, pero segura. Las palabras brotaron con una mezcla de ansiedad y determinación. Sobre mi madre biológica. Tuve una conversación con Isabel y siento que hay cosas sobre mi pasado que necesito comprender. Mientras hablaba, su mente formulaba preguntas desenfrenadas, y si Clara solo lo confundía más. Pero el impulso de desenterrar su historia era más fuerte, casi implacable. Clara lo miró fijamente, y en ese silencio Javier sintió un tirón de vulnerabilidad. La joven socialite dejó escapar un suspiro y su rostro, por un momento, reflejó un destello de comprensión. Lo que quieres saber no es fácil. Pero hay verdades que mereces conocer, dijo con voz suave. Era como si tocara una herida no sanada, pero Javier se mantuvo firme, su mente tambaleándose entre ansias de descubrimiento y el temor a lo que podría encontrar. Mientras Clara comenzaba a relatar un episodio borroso de la vida de Javier, él notó que los rostros de la multitud seguían sonriendo y riendo, ajenos al tumulto interno que él experimentaba. La vida seguía su rumbo, pero Javier se sentía atado entre decisiones, una inercia cultural y familiar le pesaba, a la vez que un llamado a la verdad lo empujaba hacia adelante. Tu madre biológica deseaba lo mejor para ti, Javier. Tomó decisiones difíciles que pensó te protegerían, continuó ella. Cada frase de Clara resonaba en él como un eco inquietante. Las imágenes de su infancia lo atormentaban, momentos de alegría que contrastaban con la ausencia de su madre, la confusión acerca de su identidad. La presión de querer ser el hijo perfecto, el hijo amado, lo había mantenido alejado de respirar en su propia esencia. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, su voz temblando con un cúmulo de emociones. Clara lo miró de nuevo, su mirada más intensa que la anterior. Porque las verdades envenenan el presente. A veces, es mejor dejar que las cosas sigan su curso en lugar de abrir viejas heridas, pero ahora parece que ya no puedes evitarlo. El diálogo entre ellos se tornaba cada vez más personal y revelador. Javier se enfrentaba a sí mismo y a sus miedos más profundos, el miedo a no ser suficiente, a no vivir a la altura de las expectativas que había construido a lo largo de su vida.
La idea de hacer mal y traicionar a Isabel lo atormentaba, no obstante, el deseo de entenderse, de abrazar su narrativa, crecía más fuerte al compás de su latido. ¿Qué me espera entonces?, se preguntó, sintiendo que el destino lo empujaba hacia un camino donde tendría que afrontar más que su pasado. Tendría que decidir quién quería ser en la vida. Mientras la conversación se profundizaba, un segundo mensaje de Marco interrumpió el clímax emocional que se estaba desatando entre ellos. Javi, ¿te pasa algo? Te estoy buscando. Javier sabía que no podía escapar por mucho más tiempo. La vida cotidiana clamaba por su atención, pero su mundo interno ardía con acontecimientos que eran necesarios de afrontar. Viendo la inquietud en su rostro, Clara le tomó la mano. Lo que elijas hoy puede ser el catalizador de tu transformación. Pero debes estar preparado para enfrentar todo lo que venga con el descubrimiento. Javier sintió que un nuevo umbral se abría ante él, una nueva dirección para su vida que no solo dependía de su pasado, sino también de la fortaleza que decidiera invocar. Caminó hacia la salida de la azotea, con Clara aún a su lado, sintiendo que cada paso lo llevaba hacia una revelación inevitable. No he terminado contigo, dijo ella con determinación, y en ese momento, Javier supo que, al enfrentarse a su historia, confrontaría no solo el pasado, sino se vería obligado a enfrentar su futuro, un desafío que alteraría el equilibrio de su ser y lo llevaría hacia un nuevo horizonte. Estaría listo para deslizarse por la delgada línea entre la verdad y el dolor. El aire fresco de la noche envolvió a Javier y Clara mientras bajaban por las escaleras hacia la planta baja. La música aún retumbaba en sus oídos, pero la conversación había creado un espacio seguro donde el ruido exterior se atenuaba. Javier sentía que atravesaba un umbral, su corazón latía con fuerza, no solo por el descubrimiento inminente, sino por la posibilidad de forjar su futuro. ¿Sabes? A veces, el mayor enemigo está dentro de nosotros, comentó Clara sutilmente, rompiendo el silencio. Javier asintió, consciente de que su propia lucha estaba en la raíz de sus temores. La indecisión, la necesidad de aprobación, la ansiedad que había experimentado durante años se amontonaban en su mente como una pesada carga. ¿Tú crees que algún día estaré listo para aceptar lo que venga?, preguntó, su voz apenas un susurro. Las inseguridades lo abrumaban, pero al mismo tiempo, sentía un deseo ardiente de despejar la niebla que cubría su identidad. Estar listo no significa no sentir miedo. Es reconocer ese miedo y avanzar a pesar de él, respondió Clara con un brillo de determinación en sus ojos. De repente, Javier percibió que su perspectiva sobre las dificultades estaba comenzando a cambiar. Anteriormente había visto el miedo como un obstáculo, pero ahora, a través de las palabras de Clara, empezaba a observarlo como un compañero en su viaje. Al llegar a la planta baja, la atmósfera de la fiesta era tan vibrante como antes, pero Javier ya no pertenecía a esa multitud anónima. Ellos reían, bailaban y disfrutaban, mientras que él se enfocaba en el camino que estaba trazando. Aquella conexión superficial que alguna vez había buscado se desvanecía, y en su lugar, una inquietante claridad comenzaba a tomar forma. Hay algo más que deberías considerar, añadió Clara mientras buscaban un rincón más apartado. El impacto que tiene el pasado en nuestra identidad actual. Puede ser aterrador, pero también liberador. La reflexión de Clara resonaba en él, comenzaba a comprender que su historia no era solo un punto de partida, sino un terreno fértil para su crecimiento. Decidido a no sucumbir a sus miedos, Javier respiró hondo y buscó en su interior. ¿Y si descubro algo que no quiero saber? ¿Y si redefinirme me separa de los que amo?, planteó, enfrentando la paradoja entre su búsqueda de verdad y el lazo con Isabel, a quien quería profundamente. Todos enfrentamos decisiones complejas. Clara lo miró con empatía. Pero el verdadero dolor radica en vivir la vida de alguien más, en ser un reflejo de lo que los demás esperan de ti. Crecer significa abrazar lo que te hace único, aunque eso implique perder ciertas facetas de nuestra vida anterior. Sus palabras se anclaron en su mente, retumbando como un eco de esperanza. Mientras seguían hablando, Javier comenzó a vislumbrar un nuevo sentido de propósito. Las preguntas que una vez lo paralizaron comenzaron a transformarse en oportunidades. No estaba solo, su proceso de descubrimiento personal era un camino que debía recorrer no solo para sí mismo, sino también por los que amaba. Quizás haya una manera de honrar mi pasado sin dejar que me defina, murmuró, más consciente de la luz que comenzaba a brillar en su interior. Clara le sonrió, sabiendo que su evolución estaba en marcha. Al ver su rostro iluminado por una chispa de autoconfianza, Clara agregó, la verdad puede ser compleja, pero es tuya. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con ella? Con cada paso, Javier sentía que se armaba de herramientas nuevas. Siguió el eco de sus propias preguntas, confrontando sus viejos patrones, y se comprometió a sanar y a crecer. La conversación con Clara se había convertido en un punto de inflexión,
un camino hacia una nueva vida donde él podía ser auténtico. De repente, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Marco leyó: Javi, necesito que me ayudes. Lo de ahora es serio. La tensión se apoderó de él una vez más. Esa súbita aparición del mundo exterior lo hizo cuestionar sus prioridades. Parece que la vida no me dejará escapar tan fácilmente, dijo Javier a Clara, luchando por equilibrar su deseo de diversificarse con su deber a los que consideraba amigos. Lo que decidas, elige con valentía, respondió Clara, su mirada intensificándose. Javier sabía que la búsqueda no se detendría. Tenía que enfrentar la próxima encrucijada para finalmente abrir la puerta que había mantenido cerrada demasiado tiempo. El futuro lo llamaba, y, por primera vez, estaba listo para escucharlo. Pero sería capaz de enfrentar lo que lo esperaba sin perderse en el camino. La luz neón de la fiesta ya no parecía tan fascinante para Javier. La música retumbaba suavemente a su alrededor, pero su mente estaba en otro lugar. Esa pantalla del teléfono, haciendo pucheros con la insistencia del mensaje de Marco, le recordó que había problemas afilados esperando ser abordados. Sin perderse en la indecisión, señaló el resumen de su solicitud. Lo de ahora es serio. Eso resonó en su interior como un tambor que marcaba el ritmo de una confrontación inminente. A través del sudor frío que comenzaba a acumularse en su frente, comprendió que apenas un momento atrás había dado el primer paso hacia su autenticidad, pero ahora se hallaba atrapado entre su desarrollo personal y la lealtad que le debía a sus amigos. ¿Espejo o telón?, se preguntó, mientras seguía Clara, quien pudo percibir la lucha dentro de él. Ella lo llevaba a pensar hacia adelante, a enfrentarse a la dualidad que le complicaba el camino. La presión interna aumentaba, si se sumergía de lleno en sus propios miedos y anhelos, ¿qué haría espacio para los demás? ¿Qué significado tendría la verdad que estaba a punto de descifrar si la comunidad a su alrededor no estaba lista para acomodarla? Quizás un equilibrio sea posible, pensó. Sin embargo, Javier sabía que la respuesta no sería sencilla. Decidió tomar un respiro y, al hacerlo, se conectó con sus emociones nuevas y molestas. Esa sensación intensa de estar atrapado entre lo que se esperaba de él y lo que realmente deseaba lo hundía por momentos. Pero al mismo tiempo, una voz interna le decía que ya había dado el primer paso hacia la libertad. Clara, dijo de manera contundente, me estás ayudando más de lo que crees. Necesito encontrar cómo encajar carreras y lealtades. En su tono había una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. A pesar del camino que aún le quedaba por recorrer, sentía que la conversación con Clara había encendido un fuego que pulsaba en su pecho. Nunca había tenido una relación tan clara entre su identidad y sus miedos. Eso es lo que somos como amigos, Javier. Una red. A veces los roles cambian, y está bien, respondió Clara, notando la transformación que estaba ocurriendo en él. Mientras no olvides quién eres, puedes ayudar a los demás. Pero también debes considerar lo que debes soltar. La manera sutil en que Clara conectaba sus palabras a su transformación le parecía un mantra por el que valía la pena luchar. Con el telón de fondo de la fiesta latiendo a su alrededor, Javier sintió que su mente crecía más ágil, más enfocada. La energía del lugar, antes análoga a la confusión, ahora se convertía en motivación. No era eso lo que siempre había querido. Abrir la puerta hacia un futuro donde sus deseos y responsabilidades no se vieran mutuamente excluidos. Mientras intervenía en sus propios pensamientos, de pronto se dio cuenta, su propio viaje de redescubrimiento empezaba a conectar con su entorno de maneras inesperadas. No solo se trataba de él, sino de cómo su propia evolución podría influir en aquellos que le rodeaban. Si encontraba su voz, quizás también podría ayudar a Marco a encontrar la suya. Este es el momento. Con todo lo que he aprendido, puedo hacer esto, se animó, su determinación se transformaba en un compromiso visible. Fue en ese instante que decidió que, al responder al mensaje urgente de Marco, no solo se enfrentaría a su amigo, sino que abordaría una situación que requería más que solo atención, reclamaba su sinceridad, pero los ecos de su pasado aún lo visitaban. ¿Estaría realmente preparado para confrontar a Marco sobre los cambios que estaba viviendo? La inminente llamada, ese mensaje que lo había sacado de su estado de engranaje personal, exigía respuestas que quizás aún no tenía del todo claras. Decidido, Javier levantó su teléfono y, con un leve temblor en sus dedos, comenzó a redactar una respuesta sincera a Marco. Aquí estoy. Cuéntame qué sucede. Estoy listo para ayudarte. Así, con cada palabra que digitaba, navegó hacia su nuevo futuro, incluso mientras el pasado lo acechaba. La tensión que lo invadía no solo era una carga, se estaba convirtiendo en un catalizador para el cambio. Al apretar el botón de enviar, un escalofrío le recorrió la espalda. Era un paso arriesgado, pero, más aún, era el primer paso en una serie de decisiones que inevitablemente estructurarían el resto de su vida.
sabía que cada lección que hacía era una prueba de su nueva autoconfianza. Sin embargo, mientras el mensaje era enviado, sintió que una pregunta acechaba en su mente: ¿cómo lidiaría con la verdad que podría presentarse cuando Marco revelara lo serio que realmente era? La historia no había hecho más que comenzar, y ahora la incertidumbre se mezclaba con el deseo de libertad. La espera se volvió insoportable. Javier observaba la pantalla de su teléfono, contemplando los 3 puntos suspensivos que indicaban que Marco estaba escribiendo. Cada segundo que pasaba aumentaba su ansiedad, mientras los ecos de la fiesta se desvanecían en el fondo de su mente. Había acentuado su decisión de ser auténtico, pero ahora que estaba a punto de recibir una respuesta, se preguntaba si realmente estaba preparado para lo que podría llegar. Cuando finalmente llegó el mensaje, apenas tengo que hablar contigo. Es urgente, sentenció Javier a una especie de limbo emocional. No era el contexto que esperaba, y eso lo desconcertó. La urgencia de Marco parecía ser un eco distante de sus propios dilemas. ¿Cómo podría ser capaz de enfrentar sus miedos si su amigo estaba atravesando una tormenta propia? Sin embargo, ese innegable impulso de ayudar brilló intensamente en su interior. Decidió que era el momento de actuar. Inhaló profundamente y empezó a notar, a través de las respiraciones regulares, cómo la incertidumbre empezaba a transformarse en determinación. Sentía que debía prepararse para la conversación, no solo para ser un buen amigo, sino para aclarar sus intenciones y afianzar su nuevo sentido de autenticidad. Era el momento de ser honesto, no solo con Marco, sino también consigo mismo. El papel de Salvador que había estado tratando de interpretar necesitaba ser revisado. Marco, estoy aquí. Nos vemos en la cafetería de siempre. Escribió, asegurándose de no sonar distante o desinteresado. Era su manera de mantener un vínculo mientras equilibraba su propia búsqueda interna de identidad. La respuesta fue rápida, casi desesperada: sí, por favor. Mientras caminaba hacia la cafetería, su mente danzaba entre sus propias luchas internas y la certeza de que la conversación con Marco sería crucial no solo para aclarar sus respectivas situaciones, sino también para fortalecer su amistad a través de la vulnerabilidad. En momentos como este, podía ver la realidad de su propia transformación reflejada en el sufrimiento ajeno. Ambos estaban luchando, pero los caminos eran diferentes. Al llegar, encontró a Marco sentado en una esquina, con la mirada perdida en su café frío. Había una intensidad en el ambiente que Javier no pudo ignorar. Se sentó frente a él y le devolvió la mirada, dejando que el silencio se llenara de expectación. La tensión era palpable a medida que cada uno contemplaba lo que estaban a punto de compartir. Gracias por venir, dijo Marco, soltando un susurro que apenas atravesó la mesa. He estado pensando. No sé cómo decirlo. Me siento perdido. Con cada palabra de Marco, Javier sintió resonar sus propias inseguridades, su deseo de ser comprendido, de establecer un vínculo genuino. De inmediato, sus bien ensayadas palabras sobre el crecimiento personal comenzaron a salir a flote. Todos estamos perdidos, alguna vez, comenzó, pero se detuvo. Era ese el enfoque correcto. La voz de Clara retumbó en su mente. La autenticidad requería que se mostrara tal cual era, no como el sabio que tiene todas las respuestas. Marco, yo, también estoy en un camino complicado. Estoy tratando de entender quién soy y qué significa ser leal a nosotros mismos y a nuestros amigos. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí, expuso, sintiendo el peso de la vulnerabilidad al ser sincero. Algo se estaba moviendo en su interior, una especie de liberación que lo llevaba más allá de la mera existencia superficial. La intensidad del momento se amplificó. Marco levantó la vista, y en su mirada había un destello de reconocimiento. Siempre has estado ahí para mí. No sé si podré ser tan honesto contigo como lo has sido tú. Javier sintió un impulso extraño de proteger esa conexión. La conversación no solo trataba sobre los desafíos de Marco, sino también sobre su propia batalla interna. No tienes que ser perfecto, Marco. Solo tienes que ser tú. A medida que Marco comenzaba a hablar sobre sus propios temores, el diálogo se profundizó. Javier entendió que en cada revelación había una construcción de confianza que beneficiaba a ambos. La inquietud que lo había acompañado comenzó a disiparse, dejando un espacio para la esperanza y la posibilidad de un crecimiento conjunto. Sin embargo, en medio de esa revelación compartida, una inquietante duda se instaló en el fondo de su mente. ¿Qué sucedería si, tras esta apertura emocional, descubrían que sus deseos de autenticidad chocaban de manera aún más intensa? La pregunta latía sutilmente: ¿podrían sus caminos continuar paralelos sin que uno eclipsara al otro? Fue entonces que, repentinamente, el nuevo mensaje de Marco sonó, y con él, el eco de un secreto que podría cambiar sus vidas para siempre. Esa revelación no solo podía redefinir su amistad, sino también testear su crecimiento personal de maneras que jamás había imaginado.
El aire en la cafetería se tornó pesado tras el ping de la notificación de Marco. Javier sintió que su corazón latía con más fuerza mientras su mente trataba de desentrañar el contenido del mensaje que, según presentía, podría cambiarlo todo. ¿Qué puede ser tan importante?, se preguntó. Mientras trataba de contener su ansiedad, Marco miró a Javier con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Escucha, hay algo que he estado guardando, algo sobre mi madre. No he podido hablar de ello antes, comenzó, dejando que las palabras fluyeran con dificultad. Javier asintió, sintiendo una mezcla de empatía y preocupación. No se trataba solo de su confidencia, sino de cómo ese momento podría redefinir su propia búsqueda de autenticidad. Cuando era pequeño, no sabía quién era realmente mi madre. Me criaron mis abuelos, y me dijeron que había una razón por la que ella no estaba, confesó Marco, luchando por mantener la mirada fija en Javier. He encontrado algunas cartas y documentos que me han llevado a entender que ella formaba parte de un círculo de personas influyentes, pero mucho más complicado de lo que imaginé. El rostro de Javier se tornó serio. El relato de Marco resonaba con sus propias batallas internas. Se dio cuenta de que el silencio y la falta de comprensión en su propia vida también podían ofrecer claridad sobre su carrera y la búsqueda de su identidad. Esto es tan duro para ti. Debes sentir una presión inmensa, reflexionó Javier, intentando arrojar empatía en cada palabra. Sí, pero hay algo más, continuó Marco. Me enfrento a la posibilidad de que mi vida y la suya estén más entrelazadas de lo que pienso. Lo que descubrí podría no solo poner en duda mi identidad, sino también la relación que tengo con las personas que me rodean. Me asusta, Javier, la revelación crujió el ambiente con tensión. Javier sintió como su propio viaje se entrelazaba con el de Marco. La incapacidad de Marco para afrontar la situación no solo se trataba de su madre, sino de su propia búsqueda de autenticidad. En ese instante, Javier se dio cuenta de que había un paralelismo profundo entre los secretos de Marco y los suyos. La necesidad de aceptar el pasado, de dar la cara a lo desconocido, se convirtió en un espejo de su propio proceso interno. Javier se tomó un momento para organizar sus pensamientos, no podía dejar que su voz se eclipsara por la carga de la revelación de Marco. Entiendo el miedo que sientes. Cada descubrimiento puede ser agotador, y a menudo, no tenemos idea de lo que estaremos enfrentando. Pero, digamos que esto puede ser tu oportunidad para conocerte más a fondo. Propuso, esperando que sus palabras ofrecieran algo de claridad en medio de la tormenta. Marco asintió, pero en su expresión había una mezcla de gratitud y temor. Tú has sido un gran apoyo, pero ¿y si esto no me lleva a un lugar mejor? ¿Y si me aleja de quienes me gustan, de mis amigos, incluso de ti?, preguntó, con su voz temblando ligeramente. Javier sintió que las palabras se le enredaban en la garganta. La realidad era que sus propios miedos se volvían cada vez más evidentes en momentos de vulnerabilidad compartida. Se dio cuenta de que estaba en la intersección de su deseo por ayudar a Marco y la necesidad de no perderse a sí mismo en ese proceso. A veces, tenemos que dar pasos hacia lo desconocido para ver quiénes somos realmente. Solo tú puedes decidir lo que significará para ti, Marco. Las palabras de Javier resonaron en él, generando un leve destello de esperanza. Sin embargo, esa chispa se apagó rápidamente, ya que la imagen de su madre seguía acechando. Las dudas y las preguntas se acumulaban en su mente como un tormentoso océano. La tensión era palpable. Cada uno de ellos lidiaba con sus propios secretos mientras de alguna manera esos secretos eran la clave de su autenticidad. Pero la conversación aún no había llegado a su punto culminante, cuando el sonido del teléfono de Marco interrumpió la atmósfera cargada de emociones. Ambos supieron que el momento decisivo estaba por llegar. Marco retiró el teléfono del bolsillo, y su rostro se tornó pálido al leer la notificación. Es de mi madre. La revelación colisionó contra su círculo de confidencias, y la energía en la mesa se tornó electrizante. Mientras él se preparaba para abrir el mensaje, la inquietud de Javier crecía simultáneamente. ¿Qué nuevas verdades se revelarían y cómo transformarían sus vidas en un instante? Sin poder evitarlo, se cuestionaba si esta revelación podría acabar por derrumbar lo que habían construido hasta ahora o, tal vez, impulsarlos a un nuevo nivel de entendimiento. Las posibilidades parecían infinitas, cada una más aterradora que la anterior. Sin embargo, el momento crucial estaba aquí, justo al alcance de su mano. El teléfono vibró con una insistencia que parecía retumbar en la mente de Javier. Marco, aún con el rostro pálido, se encontraba entre la curiosidad y el miedo, los dedos temblorosos posados en la pantalla como si el simple hecho de abrir ese mensaje pudiera alterar el rumbo de sus vidas. Javier, atrapado en su propia red de incertidumbres, empezó a preguntarse qué consecuencias tendría la revelación de la madre de Marco, tanto para él como para su amigo. La atmósfera se volvió densa y cargada, un reflejo de la confusión que Javier sentía en lo más profundo de su ser.
No podía evitar pensar en cómo su vida también dependía de la verdad. Su reciente decisión de cambiar de carrera, de dedicar su tiempo a una nueva pasión, lo mantenía en un estado constante de vulnerabilidad, sintiendo que cada paso hacia adelante podía desbaratar lo que había conocido hasta ahora. La pregunta de si realmente estaba siguiendo su propósito o simplemente evadiendo su realidad lo consumía. ¿Estás listo?, preguntó Javier, su voz casi un susurro, aunque cada letra resuena con las angustiosas dudas que lo rodeaban. Marco se tomó un momento para inhalar profundamente, intentando canalizar el remolino que azotaba su interior. Con un leve asentimiento, finalmente pulsó sobre el mensaje y lo abrió. Sus ojos recorrieron las palabras una y otra vez, como si cada frase estuviera cargada de implicaciones más allá de lo evidente. Javier observaba con expectación. Reflejos del pasado de su amigo parecían cruzar su mente, las historias que había compartido sobre su infancia, los momentos en que Marco había sentido que la falta de su madre lo dejaba incompleto. Lo poco que sabía sobre la relación con su madre era un rompecabezas lleno de piezas ausentes. Ahora, esa imagen se desdibujaba mientras comenzaba a vislumbrar lo que podría quedar al completo. Javier. Marco pronunció su nombre despacio, con un tono que parecía atribuirle un nuevo nivel de resolución. Ella. Ella dice que quiere hablar conmigo. No sé si estoy listo para esto, confesó, aunque su mirada reflejaba una mezcla de terror y determinación. La presión de enfrentar la realidad se cernía sobre él como una sombra ineludible. Ese reconocimiento resultó ser un momento definitorio para Javier. Comprendió que Marco se encontraba en una encrucijada, similar a la que él mismo había vivido al decidir cortar con el pasado y buscar su verdadero camino profesional. Javier había pasado años ocultando sus deseos y sus talentos, temiendo la reacción de los demás, alimentando una vida que le resultaba opresiva. La revelación de Marco no solo era hablar de una madre perdida, sino de la posibilidad de ser auténtico, incluso si eso podía ser doloroso. Quizá este sea el momento que necesitas para descubrir tu verdad, se arriesgó a decir Javier, forzando una sonrisa. El miedo puede ser paralizante, pero también puede ser una brújula, llevándote a donde realmente perteneces. Marco lo miró con una mezcla de gratitud y una pizca de desafío, un impulso de esperanza en medio de la incertidumbre, la idea de que el camino hacia la autenticidad podría ser aterrador, pero también liberador, empezó a tomar forma en la mente de Javier. Quizás él también podía permitirse seguir esa brújula interna que había ignorado durante tanto tiempo. La búsqueda de su pasión y su deseo de crear algo auténtico tomaron un nuevo significado. Lo que compartía con Marco no era solo una amistad, era un impulso para enfrentarse a sus propias verdades. De repente, la conversación se sintió como un preámbulo a una decisión más grande. El camino que tomara Marco podría influir en su propio viaje, y el deseo de acompañarlo en esa ruta emergía como un regalo de autodescubrimiento. Tal vez sea tiempo de que ambos enfrentemos lo que hemos estado evitando, propuso Javier, su voz temblando un poco al pronunciar esas palabras. Quizás esto no es solo sobre ti, Marco. Tal vez podamos descubrir juntos quiénes somos realmente. Marco, con los ojos aún fijos en su pantalla, asintió lentamente. ¿Y qué significa eso exactamente? La pregunta quedó flotando entre ellos, como una invitación a dar un paso hacia lo desconocido. La certeza de que lo que ambos enfrentaban podría definir su futuro inmediato se convirtió en una carga más ligera. El aire en la cafetería, que antes había sido pesado, ahora parecía llevar una chispa de posibilidad. Una nueva aventura se perfilaba, y el momento de verdad en el que desentrañarían ambas identidades estaba a la vuelta de la esquina. Mientras el sol se filtraba lentamente a través de la ventana, la siguiente fase de su transformación comenzó a delinearse en el horizonte. Pero antes de que Javier pudiera dar un paso hacia adelante, una nueva notificación hizo chimbar al teléfono de Marco, que podría cambiar todo lo que acababan de discutir. La acción estaba llamada a ser inminente, y el desafío a sus identidades estaba apenas empezando. La notificación iluminó la pantalla con un brillo que parecía atraer incluso su curiosidad más profunda. Marco, visiblemente alterado, frunció el ceño ante el mensaje que apenas había tenido tiempo de leer. Javier sintió como la tensión acumulada en el aire se tornaba palpable, cortando la conversación como un cuchillo afilado. La perspectiva de un nuevo comienzo palpitaba entre ellos, sin embargo, el pasado amenazaba con arrastrar sus esperanzas al fondo de un abismo desconocido. ¿Quieres que lo lea?, preguntó Javier, acercándose un poco más hacia Marco. Algo en su voz denotaba un deseo de apoyar a su amigo, pero también la urgencia de no permitir que la confusión de Marco le arrebataran su propia capacidad de enfrentar lo que estaba surgiendo dentro de él. Marco tragó saliva, indeciso. El aprecio por la amistad que compartían se había transformado poco a poco en el reconocimiento de que ambos llevaban cargas tan pesadas como sus ilusiones. Es de ella. Dice que este es un buen momento para hablar sobre lo que nunca dijimos, murmuró Marco, casi para sí mismo,
sopesando la enorme carga emocional que ese mensaje implicaba, mientras la mente de Javier se debatía entre la comprensión y el deseo de ayudar, construía estrategias internas. Las palabras de Marco reverberaban en su cabeza, lo que nunca dijimos. En ese instante, Javier sintió que su propio miedo no era tan diferente al que enfrentaba a su amigo. Al igual que él, había esquivado la conversación sobre sus sueños y ambiciones durante demasiado tiempo. Tomemos un segundo, propuso Javier, tratando de encontrar la firmeza que amenazaba con desgastarse en la urgencia del momento. Vamos a escribir lo que queremos decir cuando hables con ella. Quizá eso te ayude a sentirte más preparado. La idea de convertir un dilema tan evidente en un ejercicio práctico proporcionó un rayo de luz en el túnel oscuro de sus emociones. Crear estructura a partir del caos, Marco lo miró, un pequeño destello de esperanza surgiendo en sus ojos. Se sintió aliviado de contar con esa guía, pero también había carga en su respuesta, está bien. Pero necesito que tú también escribas algo sobre lo que sientes. La sorpresa tomó a Javier desprevenido, una mezcla de gratitud y reticencia. Se trataba de un pacto no verbal para compartir su vulnerabilidad, y la idea era abrumadora. Se sentaron en silenciosa introspección, los bolígrafos haciendo danza sobre el papel, ambos extrayendo pensamientos ocultos. Javier se quedó sumido en el papel, en un fluir de ideas que se sentía liberador, pero a la vez un recordatorio incómodo de todo lo que había dejado atrás. Las palabras comenzaron a transformarse en contornos de su identidad. Quiero dedicarme a la escritura, siento que es mi voz, escribió, entrelazando su verdad con los miedos y esperanzas que lo acompañaban. Es un buen comienzo, dijo Marco, rompiendo el silencio que había envolvido el lugar. ¿Estás realmente listo para eso? La pregunta resuena con mayor peso mientras Javier se daba cuenta de que este era un paso significativo, no solo para Marco, sino también para él. Quizás no estoy listo. Pero no quiero seguir ocultándome detrás de un disfraz, se atrevió a confesar. La conversación, de alguna manera, había comenzado a construir un puente entre los dos, donde cada uno se atrevía a desafiar lo que habían temido decir en voz alta. Pero también era evidente que se acercaban a un clímax en su búsqueda personal. Horas después, mientras la luz del atardecer iluminaba el café, la dualidad de las decisiones se hacía más evidente. Cada uno enfrentaba las palabras que habían escrito, y la pregunta del camino a tomar empezaba a manifestarse de forma aguda, pero justo en el momento en que ambos se sentían listos para compartir lo que habían creado, el teléfono de Marco vibró nuevamente, un mensaje que, a primera vista, podría parecer trivial, pero una chispa de inquietud surgió en el aire. Lo que estaba a punto de descubrir podía alterarlo todo, incluso lo que habían cimentado esa tarde. Los corazones de ambos latían aceleradamente, anticipando que cada palabra que se deslizara por sus pantallas tendría el poder de desgarrar o unir sus aspiraciones. Era el momento que tanto habían esperado, pero también lo era de enfrentar lo inimaginable. Javier se sentía atrapado en la vorágine emocional de su vida. Semanas pasaron desde aquella revelación inicial en la gala, y las conversaciones con Clara y Marco resonaban en su mente como un eco constante. Había decidido enfrentar su verdad, pero el camino no estaba exento de desafíos. La carga de su pasado y la búsqueda de su identidad continuaban presionando en su pecho, pero también había un cambio palpable, una creciente determinación de no dejar que el miedo lo dominara. Mientras los días se deslizaban en su rutina, Javier comenzó a explorar su pasión por la escritura. Con cada palabra que plasmaba en el papel, se acercaba un poco más a la identificación de quién era realmente. El proceso de creación no solo le permitió vocalizar sus pensamientos, sino que también se convirtió en un refugio donde podía desahogar sus luchas. Los relatos que contaba estaban llenos de anhelos, sueños y, fundamentalmente, una exploración de su ser. Una tarde, mientras revisaba sus escritos, recibió un mensaje de Clara. Quiero que hablemos. Tu voz ha evolucionado y siento que es hora de revelar algo importante, decía la notificación. Las palabras vibraban con intensidad, de alguna manera, sentía que la conversación podía ser el cierre que anhelaba. Entonces, se reunió con ella en un café cercano, listo para desentrañar otra capa de su historia. Clara llegó con la misma confianza de siempre, pero había un aire de vulnerabilidad en su ser. No puedo ignorar el impacto que tu búsqueda ha tenido en mí. Te he estado observando crecer y, necesito que sepas que el proceso de conocerte no solo es tuyo, dijo, sus ojos reflejando una mezcla de admiración y desafío. Ambos compartieron sus historias, la evolución personal que cada uno había experimentado y cómo sus pasados les habían moldeado. Clara reveló que también había estado lidiando con la presión de cumplir expectativas ajenas, una carga que había aprendido a dejar atrás a través de su propio proceso de autodescubrimiento. Fue un encuentro liberador donde compartieron no solo sus miedos, sino también la esperanza de un futuro donde pudieran ser auténticos. Mientras tanto, la relación con Marco había evolucionado. Posteriormente a su encuentro en la cafetería,
Ambos habían empezado a apoyarse mutuamente. Marco había tomado la decisión de revelar la complejidad de su pasado familiar, lo que también liberó a Javier de sus propias cargas invisibles. Habían creado un espacio de confianza donde podían ser vulnerables sin temor al juicio del otro. Cada conversación atrajo más luz a sus respectivos caminos, originando tanto crecimiento como implicaciones. Finalmente, el momento decisivo llegó. Javier se sintió listo para presentar su trabajo de escritura en una pequeña publicación local. Se había preparado para exponer no solo su arte, sino las historias de su vida, entrelazando sus experiencias con las de aquellos que habitan en los márgenes de la sociedad. Con cada página, abrazó su voz interior y se comprometió a compartir su narrativa. La noche de la presentación, Javier se paró frente a un público expectante. Con cada palabra, desnudaba su alma, revelando sus luchas y triunfos. Sintió que no solo hablaba por sí mismo, sino por tantos otros que nunca encontraron su voz. La mezcla de esfuerzo y valentía lo llevó al clímax de su presentación, donde entendió que el riesgo de ser auténtico era mayor que cualquier bache que pudiera encontrarse por el camino. Al finalizar su lectura, aplausos resonaron en la sala. La sensación de triunfo que lo envolvió no solo era por lograr una presentación exitosa, era una afirmación de su valor intrínseco. Javier, por fin, había reclamado su historia. Era el arquitecto de su propia verdad y, aunque el camino hacia adelante era incierto, sentía una sólida confianza que lo acompañaría en cada paso. En su camino hacia la autoaceptación, Javier comprendió que la búsqueda de la verdad era un viaje continuo. Sus experiencias lo habían forjado, pero el verdadero triunfo radicó en la capacidad de enfrentarse a sí mismo y aceptar el dolor, el crecimiento y la autenticidad. Sabía que confrontar su historia no era un final, sino el comienzo de un futuro lleno de posibilidades. El viaje hacia la verdad y la escritura representaba el mismo principio, la habilidad de marcar su propio rumbo en un mundo que solía dictar lo que debía ser. En su corazón llevaba consigo los recuerdos de Isabel, Clara y Marco. Había aprendido a honrar su pasado sin dejar que lo definiera, y eso era, sin duda, la mayor victoria de todas. Ahora, mientras comenzaba a trazar su nuevo camino, Javier instaba a todos a no tener miedo de buscar sus historias. Vivir nuestra verdad, murmuró. Las palabras emergieron como un llamado vibrante. ¿Y ustedes, son parte de esta travesía? Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas que redefinirán lo que significa superar desafíos. Este es el momento de mostrar su apoyo. Déjenos un me gusta ahora para ayudar a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad de superación personal.